fenómeno ovni está experimentando un resurgir. Cada vez más investigadores, visionarios y creyentes hablan, ya sea a favor o en contra, de la existencia de otras civilizaciones. Pero ¿hasta qué punto nos visitan seres de otros mundos? ¿Es cierto que los ovnis juegan al escondite con nosotros? ¿De verdad estamos siendo analizados u observados por seres de otros mundos? ¿Hasta qué punto está próximo el encuentro con otra civilización? ¿Por qué hay tanto fraude tras el tema ovni? Para responder a estas y otras cuestiones contamos con la presencia del investigador David Allen y del escritor Kim Dan-Salat. Bueno, sabemos que hay fraudes, hay crisis en todos los sectores y terrenos de esta sociedad, pero hoy nos preocupa ese que viene desde la antigua humanidad. Mirando al cielo hemos pensado siempre los seres humanos, si habrá alguien más allá que nosotros, sabrán los dioses, o los dioses, por ejemplo, que de alguna manera se han podido llegar a manifestar a nuestra civilización, son verdaderos mensajeros del cielo, vienen de otros planetas, de otras galaxias. ¿De dónde llegan? ¿De dónde vienen? ¿Hay conocimiento de estos seres, de objetos voladores no identificados que aparezcan, por ejemplo, en tratados bíblicos, en sagradas escrituras, etcétera, etcétera? Vamos a conocer exactamente un poquito de ese pasado para irnos situando en el presente. Lo vamos a hacer con dos expertos en esta materia, con David Allen, investigador. David, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, David. Y con Kim Dan-Salat, escritor. Kim, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Kim. David, Kim, pregunta que os hago a los dos para que cada uno me dé vuestra opinión, ¿no? ¿Podemos relacionar el fenómeno ovni de hoy día, de este siglo XXI, con hechos ocurridos, acaecidos hace 2.000, 3.000, 4.000 años? Sí, por supuesto. O sea, ¿sí? Tenemos las descripciones que hacían nuestros antiguos de miles de años antes de Cristo, son exactamente las mismas que hacen actualmente los contactados actuales, que no son más que los profetas de nuestro tiempo. ¿Y esos testimonios dónde los podemos leer? Bueno, por ejemplo, tenemos en el Antiguo Egipto, tenemos el caso de Akenatón, que era un semidios, del cual conservamos incluso su momia, con un cráneo alargado, y él se presumía de ser hijo de su dios, y entonces él tiene un poema escrito, Akenatón, donde explica cómo Dios se posó sobre una roca y iba en un disco dorado que se posó y que luego él entró en él. Entonces, creo que se titula Himnos de Akenatón. Está hecho en forma de poesía y es la descripción de un platillo volante posándose sobre una roca y transmitiéndole pues una comunicación, su Dios, que bueno, cada día de hoy ya podemos decir que eran dioses extraterrestres. David, ¿y en las Sagradas Escrituras podemos también leer algo que haga alusión o mención de extraterrestres? Claro, en las Sagradas Escrituras pues tenemos en el Antiguo Testamento la ascensión de Elías, que es un caso de una clara abducción extraterrestre junto al río Jordán. Pues el profeta Elías pues fue abducido por su Dios, por Yahvé, y fue levantado hacia arriba, fue elevado en el cielo, y iba acompañado por Eliseo, que era su otro profeta, compañero suyo, y entonces Eliseo lo vio y dice que se quedó con el manto, y que bueno, que fue ascendido, fue llevado a los cielos por su Dios. Y manifestaciones bíblicas que hablan de la gloria de Yahvé, que era una nube que se iluminaba por la noche y que de día pues la tenían que seguir en el Éxodo famoso, todos los judíos, pues por el desierto, pues seguían esa nube, y esa nube pues tenía una forma concreta, material. ¿Qué interpretaciones? ¿Qué son? ¿Tú confías que las Sagradas Escrituras, por ejemplo, nos estén revelando ciertos acontecimientos ocurridos en aquel momento? ¿Es todo... yo creo que no. ¿Tú crees que no? Para nada. O sea, los mitos, o sea, todo el fenómeno ovni hoy día aún está dentro de lo que podríamos calificar como un mito. No es ciencia, no se ataca desde un punto de vista científico. ¿Y para qué sirven los mitos? Los mitos sirven para poner orden al desorden de la percepción humana. Es decir, los hechos de las vidas de la gente son caóticos, son aleatorios, son incomprensibles.
Y los mitos lo que hacen es poner orden a eso, porque es la única forma que nuestro cerebro tiene de interpretar la realidad. Porque si no, no hay interpretación posible. Entonces, bueno, en relación, él comentaba el poema de Akenatón, himno a... Hay quien dice que luego Salomón lo copió para el Cantar de los Cantares. La Biblia no se puede mirar solo desde un punto de vista histórico. La Biblia es muchas cosas. Es poesía, es imaginación, es historia también, es antropología, pero es mucho. Y lo que no podemos hacer es, a mi modo de ver, coger e interpretar al pie de la letra. O sea, ¿tú no crees, por ejemplo, que hemos sido visitados, la humanidad ha sido visitada en otros tiempos por seres que venían en platillos volantes, por ejemplo, desde otras galaxias, otros planetas? Yo no puedo decir sí o no, porque sería, como te diría yo, sería una postura intelectual perversa. Yo no lo sé, pero pienso que no. ¿Por qué pienso que no? Porque no hay ninguna evidencia. Sí que las hay. No, yo a mi modo de ver, hay interpretaciones, hay cosas, esto podría ser que, pero una evidencia empírica, es decir, ¿Qué no la evidencias hay. hay, David? Hay, por ejemplo, mira, como tenemos una cultura muy materialista, pues vamos a hablar de cosas materiales que evidencian el fenómeno ovni y el fenómeno en concreto de la abducción. Entonces, tenemos el fenómeno de los implantes, las personas que dicen haber sido abducidas y que luego les han implantado una especie de tecnología en sus fosas nasales o en el oído. Bueno, pues han extraído estos implantes, que es biotecnología, y sobre este caso lo estudió el catedrático de psiquiatría John Mack de la Universidad de Harvard. Hizo un estudio profundo sobre el tema de los abducidos y él mismo pudo comprobar cómo los implantes eran un fenómeno real, que hay quien lo atribuye a tecnología secreta y a experimentos que hacen de esta tecnología secreta, pero la realidad es que el fenómeno abducción, el fenómeno implantes existe. Y si nos vamos a la antigüedad, miles de años antes de Cristo, vemos los mismos fenómenos de abducciones, vemos representaciones en cuevas prehistóricas de una abducción extraterrestre. En el desierto del Sáhara, una famosa pintura rupestre que se llama El Secuestro. Ahí vemos cómo salen dos astronautas con casco llevándose a unas mujeres africanas, cogiéndolas del brazo y llevándolas a una nave circular con unas patas. Entonces, ahí tenemos la prueba más evidente. ¿Qué antigüedad tendrían, por ejemplo? Esos son miles de años antes de Cristo. Estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de unas épocas donde la gente no iba con una escafandra ni con un casco por ahí, ¿no? O al menos es lo que nos dicen los libros de historia. Por tanto, tenemos pruebas de todo tipo, físicas, testimonios de todo tipo de niveles. Cuando te enseñan ese tipo de pruebas, ¿a ti quién te ensalar? Yo veo pinturas en una cueva o en una piedra y puedes interpretar lo que quieras. ¿Crees que podía ser una imaginación del propio ser humano que pintaba algo que desconocía o que había visto? El propio cerebro humano lo tenemos organizado de una determinada manera que más o menos sabemos. Y sabemos que, mirando para atrás, cada uno es capaz de ver lo que quiere ver según sus propias creencias. Pero eso no constituye una evidencia. Uno ve una pintura y dice, eso es una nave extraterrestre y esos son dos astronautas. Y otro dice, no, hombre, no, esos son dos ángeles que se están llevando al cielo a esta señora. Y otro verá otra cosa. Pero bien sabemos diferenciar esas pinturas rupestres, por ejemplo. Yo cuando hablo de evidencia, sí, digo, a ver, oiga, ha bajado un ovni en el Camp Nou y han bajado unos astronautas de otro planeta y nos han dicho unas cosas que realmente tengan una cierta lógica científica. Sí, sí que ha pasado. Lo que pasa es que no en el Camp Nou. En el Camp Nou no. O sea, la política que ellos tienen es más a nivel individual y en pequeños grupos, pero no a nivel masivo, como sería un Camp Nou o sería pues, que bajaran en medio de una gran ciudad. Cuando ¿no? dices la Esto no es el momento. Que ellos tienen, la política que ellos tienen, son los que están detrás del fenómeno OVNI, que son seres de una tecnología y de un avance superior al nuestro. ¿De dónde son? Hay muchas teorías. Hay quien habla de extraterrestres, hay quien habla de seres extradimensionales, hay quien dice que son las dos cosas a la vez, hay quien habla de seres intraterrenos. ¿Conocéis el papiro de Tulli? Sí, es una cosa egipcia, ¿no? Sí. Bien, aquí tuvimos hace un tiempo al doctor José Alberto García. Él nos explicaba lo que dice ese papiro de Tulli y nos hablaba de ese mismo papiro y lo vamos a
a ofrecer a nuestros telespectadores para tener un poco referencia de lo que nos comentaba el doctor José Alberto García al respecto. Nos habla de una serie de cosas, pero muy concretas sobre unos objetos que estuvieron durante todo un día encima de lo que hoy en día es Luxor, en época del faraón Tutmosis III, un gran faraón, un gran guerrero, una persona que no se asustaba ante nada, y él los vio, y no solamente los vio, sino que hizo que hiciesen unas ofrendas para esto, ¿no? Se descifró, lógicamente, con los jeroglíficos, y decía textualmente que el día 22 de la tercera etapa, digamos, del año, que era la primavera más o menos, a la hora de la comida, que era más o menos las 2, dos escribas de la Casa de la Vida, que la Casa de la Vida era como hoy en día decir el hospital, dos escribas de la Casa de la Vida vieron estos objetos, varios objetos, encima de Luxor, de lo que hoy día es Luxor, y en movimiento. Y ellos lo definieron como objetos con mucha luz, parecida al sol, y que desprendían, fíjate, desprendían un olor desagradable. Entonces, asustados, lógicamente, se fueron inmediatamente a decírselo al faraón. Y Faraón salió, lo vio y entonces convocó al ejército, que también fueron, y todos se quedaron pues allí esperando a ver qué hacían aquello. Estuvo durante muchas horas, desde la hora esta que te digo de la primera comida hasta la última comida, que eran más o menos las 7:30 de la tarde, y entonces desaparecieron por el sur, o sea, estos cuatro puntos en una formación, como si mirásemos un dado. Los 4 puntos se fueron hacia el sur. Y lo más curioso, y lo que define que no en ningún caso podían ser meteoritos, como en otras ocasiones se ha apuntado, es que al irse cayeron del cielo, y esto está escrito en el papiro, cayeron del cielo aves y peces. Este papiro lo descubrió Boris Reichstig, y lo donó al Museo Egipcio del Vaticano. Entonces, el encargado de esta sección del Museo del Vaticano, de la sección egipcia, se lo quedó. Y se llamaba Tully. De aquí viene el nombre de Tully, ¿no? De Albert Tully. Entonces, cuando falleció, buscaron el papiro y no lo encontraron. Me explicaré mejor aún, si puedo. Parece ser que hay un gran interés, no a nivel ya mundial, sino ya muy especial a nivel de NASA y a nivel de Vaticano, que después os explicaré el porqué, de que estas cosas que salen de lo normal, que salen de lo cotidiano, que salen de la cultura egipcia que conocemos, se escondan o se quiten de circulación.